¿Qué tal, alumnos de quinto grado? Les saluda el profesor Claudio. Vamos a continuar con las clases de geometría. Vamos a tocar ahora sí un nuevo tema que vendría a ser, sólidos geométricos, que tiene que ver con todos los cuerpos que nosotros podemos encontrar en en este planeta, en tu hogar, en todos los sitios que tú puedes, visitar. Vas a encontrar diferentes tipos de cuerpos, algunos que van a ser, digamos, regulares, otros irregulares, ¿no es cierto? O sea, estos cuerpos que nosotros podemos observar van a tener, ¿qué cosa? Peso, o sea, van a tener volumen. Entonces, ya vamos a comenzar a estudiar, entonces, algunos cuerpos, algunos sólidos que van a ser como, por ejemplo, el cilindro, el cono, el cubo, el paralelípedo, ¿no? Y así hay otros, la esfera, algunas conocidas, ¿no es cierto? Y otras obviamente que tienen diferentes formas, que es un poco más complicado de repente de determinar el volumen y y su peso. Por ejemplo, una silla que tú tienes tiene peso, por lo tanto, si tiene peso tiene volumen. Entonces, el lapicero que tú usas tiene peso, por lo tanto tiene volumen. Entonces, todas las cosas que a nosotros mismos tenemos peso y también tenemos volumen. Entonces, pero así, nosotros hemos estudiado anteriormente figuras planas. Esas figuras planas que nosotros hemos estudiado, digamos, en la pizarra, hemos podido dibujar de repente un cuadrado. Por lo mucho, ese cuadrado tenía área, pero no tiene peso. ¿Están? Esas figuras que nosotros hemos estudiado no tiene peso, o sea, no tiene volumen. Simplemente hemos estudiado figuras, por ejemplo, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, que tiene que ver qué cosa. Figuras que tienen un determinado, ¿no?, de lados. No puedes determinar cuánto de peso tiene, o sea, ellos no tienen peso. Entonces, ahora sí vamos a estudiar lo que son objetos ya que tienen peso, y vamos a comenzar a estudiar, digamos, por prismas, ¿ya? Y las prismas se clasifican en diferentes formas. Puedes observar que tienes prismas, ¿qué cosa? Prismas rectos, prismas oblicuas. Y también hay otras clasificaciones, como por ejemplo cuando hablamos ya por sus bases. Los prismas se pueden determinar según las bases que tengan. Si la base, o sea, la parte de abajo es es un triángulo, entonces es un prisma triangular. Si la base, la parte de abajo es un cuadrado, entonces ¿qué va a ser? Un prisma cuadrangular. Y si es un rectángulo, va a ser un prisma rectangular. Y así sucesivamente van a cambiar los nombres según la base que tengan. Esa es una clasificación que podemos nosotros mostrar. También vamos a observar en esta clase, ya que estos prismas tienen volumen y área lateral. Por ejemplo, uno de los prismas que nosotros vamos a estudiar es esto de acá. Mira, es una cajita que estás observando, que en realidad este prisma se llama paralelípedos. Ya es un paralelípedo. Esta prisma que estás observando tiene ¿cuántas caras? Mira, 1, 2, este lado 3 y este lado vendría a ser 4. Cuatro caras, como cualquier caja que tú puedas tener, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo quiero pintar esto de aquí de otro color, ¿no es cierto? Entonces voy a pintar esta cara, voy a pintar esta cara de aquí, esta cara de acá y la cara de aquí. Esto vendría a ser caras laterales. ¿Está bien? ¿Cómo se llaman? Caras laterales. Y también tiene una cara superior, que vendría a ser la parte de arriba, y la cara inferior, que vendría a ser la parte de abajo. Generalmente tú no pintas lo de abajo, ¿no es cierto? Entonces pintarías lo de arriba así, pero puedes agregarle, digamos, ese área. Entonces nosotros podemos calcular qué cosa, área en este caso, ¿ya? Y que hablamos volumen. Cuando hablamos volumen estamos hablando de que esto de acá, aparte de tener este área, tiene que se puede guardar cosas, o sea, tiene un contenido. A esto lo que entra, acá adentro lo que entra se llama volumen. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto de objetos pueden entrar acá? ¿Cuánto de agua puedes echar? ¿Cuánto de arena? ¿Cuánto de piedra de repente? ¿De arena fina? ¿De, no sé, de arroz, de azúcar? ¿Cuánto puede ingresar aquí? Eso se llama volumen. Y eso se puede determinar con algunas propiedades que te voy a mostrar en esta clase. Entonces, por ejemplo, otra figura que te puedo mostrar esto acá se asemeja bastante a ¿qué? Que todas las caras de repente casi ya se parecen. No, casi se parecen, te digo, porque esto de acá es un poquito más ancho que el de acá. Pero si supongamos que todos estos de acá, todas estas caras tuvieran la misma medida en todo sentido, entonces estaríamos hablando de un cubo, ¿no? Un cubo tiene todos los lados o todas las caras de la misma medida. Y también observa aquí que este lado, este borde de acá, este borde de aquí, los bordes que están aquí, las esquinas,
se llaman aristas. ¿Está bien? Entonces cada uno de los bordecitos que estás observando de aquí se llaman aristas. Y las aristas en este caso se pueden medir. Esta arista va a medir diferente que esta arista de acá. Y también esta arista y esta arista de aquí va a medir diferente de acá. Entonces, en este de acá, en este objeto de aquí que estás observando, ¿cuántas aristas diferentes hay? 3. ¿Cuál? El largo, ¿no es cierto? El ancho y la altura. Porque esta altura de aquí, la altura de acá, la altura de cualquier punto que tú estés observando tienen la misma. Este largo de aquí, este largo de acá o el largo de este lado de aquí son los mismos. Pues esos serían los elementos. Tenemos que más, tenemos las caras que ya te mencioné, ¿no es cierto? Entonces aristas, esos son los más principales que hay. Obviamente que acá hay vértices, ¿no? Esquinas. Entonces ya eso tú ya puedes poco a poco investigar también. Vamos a observar aquí un prisma recto, dice. A ver, se dan, dice, de una forma según la base. Entonces mira acá, por ejemplo, la base de acá es un rectángulo, entonces es un prisma rectangular, ¿no? Su nombre vendría a ser en forma general paralelípedo. Podemos calcular, en este caso de acá, su volumen. Cuánto de cantidades pueden entrar dentro de esta caja, de este tanque o de lo que tú lo llames. No sé, qué objeto puede ser. ¿Cuánto puede ingresar? Tú puedes determinar eso. A ver, ¿cómo lo determinamos? Por ejemplo, si yo tengo las 3 medidas que son diferentes, ¿te acuerdas que te mencioné con la cajita? El largo, el ancho y la altura. Si tú multiplicas los 3, o sea, A por B por C, eso va a ser el volumen de este prisma. Prisma recto, solamente vamos a estudiar prismas rectos nada más por ahora, ¿ya? Hay bastante para poder estudiar, entonces ya de repente las siguientes clases. Vamos a observar entonces, el volumen, voy a simplemente multiplico los 3 lados diferentes y ya está el volumen de este prisma. Ahora, ¿cómo yo voy a encontrar el área lateral? El área lateral de todo solamente del costado, voy a encontrar ¿qué cosa? Con esta propiedad. Primero para eso debo determinar el perímetro de la base. Perímetro vendría a ser 2p, ¿te acuerdas o no? Claro, lo que hemos hecho en clase de perímetros. Perímetro viene a ser 2p. Este perímetro, que es 2p, se puede determinar, pero ¿perímetro de quién? Perímetro de la base. De la base de acá, no dice de la base inferior, de la superior. Sobreentiende que ambos son los mismos. Entonces cualquiera puedes calcular. El perímetro de la base vendría a ser que tú sumes C a el C que está acá al fondo, vamos a colocar con color rojo, el A mejor dicho, el A que es el mismo, y este C vendría a ser el C de aquí, ¿no es cierto? El perímetro vendría a ser sumar, ¿qué cosa? A más otro A que está en el frente, más el C, más este C. Eso vendría a ser el perímetro en realidad. Entonces, ese perímetro es muy importante para poder determinar el área lateral de los, digamos, de los prismas. Ya, entonces voy a calcular el perímetro que vale a ser 2p. A ese perímetro que yo voy a encontrar, voy a multiplicar, ¿quién? Voy a multiplicar la altura, que vendría a ser en este caso b. ¿Está bien? La altura, puedes ponerle h si quieres, puedes ponerle m, las letras son lo de menos. Recuerda que importante es entender qué, digamos, qué cantidades, qué medidas tengo que saber para determinar bien el volumen y el área lateral, solamente los costados. Ya, esto sería tu fórmula. A ver, en el cubo, ¿qué pasa en el cubo? Te mencioné que el cubo es un tipo de prisma, obviamente, ¿ya? Que es recto, obviamente, y también observa que todas las caras, las 6 caras, son de la misma medida. Las 4 caras que están en los costados y más las 2 caras inferior y superior son de la misma medida, o sea, tienen la misma área. Entonces también las aristas que están en los costados, ya los costados son las aristas. ¿Cómo se llaman? Aristas. Esas aristas también tienen la misma medida. Si hablamos de la misma medida, podemos decir que este lado de aquí mide de repente A. Si ese lado mide A, ¿qué quiere decir eso? Que todos los lados que tú estás observando van a tener la misma medida, entonces. Allá, profesor, y allá, ¿la altura cuánto tiene, profesor? También va a medir, ¿qué cosa? Va a medir A, también va a medir. Aquí. Va a medir A también. Ah, ya, listo. Fácil, ¿eh? Entonces,
Todos. ¿Y cómo voy a determinar el volumen? El volumen. ¿Te acuerdas que acá el volumen voy a encontrar multiplicando sus tres lados diferentes? En este caso, tanto la altura, el largo y el ancho van a tener la misma medida. En este cubo, como todos miden lo mismo, altura, largo y ancho van a tener la misma medida. Si yo multiplico A por A por A por A, ¿qué me saldría? A elevado al cubo. Eso vendría a ser, o sea, el volumen del cubo, simplemente encuentro uno de los lados digamos, del cubo, una de las aristas del cubo, y solamente lo elevo al cubo y ya está. Área lateral. El área lateral es la misma fórmula nada más. Ya es la fórmula, o sea, el perímetro de la base, ¿por qué? Por la altura. Entonces acá vendría a ser, pero recuerda, el perímetro de la base de esta figura de aquí es un cuadrado. Y si es un cuadrado, entonces todos los lados miden todo igual, ¿no es cierto? Mide A y mide A. Entonces, en ese caso de ahí, sería el perímetro de A más A más A más A, 4A. O sea, el perímetro acá, digamos desde acá 2P, el perímetro vendría a ser, ¿qué medida? A ver, 4. El perímetro de este cubo vendría a ser 4A. ¿No es cierto? Claro. A, 4A. Pero en este caso, si yo voy a multiplicar perímetro que vale 4A y la altura también vale A, ¿qué vendría a ser entonces? Mira, observa por aquí. Lo que voy a hacer es entonces, mira, el perímetro vendría a ser 4A, ¿cierto? El perímetro vendría a ser 4A, este de aquí. Pero a eso le voy a multiplicar, observa aquí, le voy a multiplicar, ¿qué cosa me dice? Ve que vendría a ser altura, pero la altura es A también. Acá vendría a ser A. O sea, me está diciendo que A por A vendría a ser ¿qué cosa? A elevado al cuadrado. Quiere decir que va a ser 4A elevado al cuadrado. Entonces, es por eso, entonces el área lateral va a ser ¿qué cosa? 4 veces, digamos, A elevado al cuadrado. ¿Y qué viene a ser A elevado al cuadrado? A elevado al cuadrado simplemente viene a ser el área de uno de los lados. Por ejemplo, si hablamos de este lado de acá, observa, es importante que tú entiendas que cada cosa de dónde viene. Este que estoy pintando, esta cara, este lado de acá, sí, de allá. Entonces, ¿cómo yo encuentro el área de esto de aquí? Si es un cuadrado, su área vendría a ser ¿qué cosa? Lado al cuadrado, ¿sí o no? Ese es el área. ¿Y cuántas caras laterales de esa forma hay? 4. Por eso se le multiplica 4A elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, encuentras el área de una cara, como tiene 4 caras, lo multiplicas por 4. Eso vendría a ser el área lateral, digamos, de un cubo. Ahora vamos a observar, vamos a borrar esto acá. Ya, y tenemos un problema, mira, por acá. Número 1, dice, calcula, dice, el volumen del cubo. Volumen del cubo. Y volumen se calcula solamente teniendo uno de sus lados. Acá tengo uno de sus lados, sobreentiende que todos los lados tienen la misma medida, por eso tienen ese símbolo que estás observando ahí. Entonces, si vale 3, acá tendría volumen, sería 3 elevado a ¿cuánto? Lado al cubo, o sea, arista al cubo, disculpa, arista al cubo. Y ya está, listo. Y eso vendría a ser ¿cuánto? 27. Pero 27 que, como está en metros, vendría a ser 27 metros cúbicos. Cuando tú vas a hablar ya digamos, en volumen, siempre vas a hablar la unidad. Si es metros, centímetros, tiene que estar elevado al cubo. Y si estás hablando de área, tiene que estar, ¿qué cosa? Elevado al cuadrado. Cada vez que tú, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, a ver, calculen cuánto vale 4 al cuadrado. ¿Qué estás haciendo? En realidad estás calculando área de una figura cuadrada. ¿Entiendes? El área de una figura cuadrada que tiene el lado 4. Es 4 al cuadrado. Si cuando te estamos mandando en potenciación, a ver, calculen cuánto vale 5 al cubo. Lo que estás calculando en realidad al hacer esa operación es el volumen de ¿qué? El volumen de un cubo. El volumen de este cubo que tiene de arista 5. Entonces 5 al cubo es el volumen cuánto entra. Eso es lo que estás calculando. Por eso se llama 5 al cubo, porque viene de la figura de cubo, que es un nombre de cúbica.
Y esto viene cuadrado porque estás calculando el área de una figura cuadrada. Entonces, por eso vienen sus nombres también. Ah, ya, profesor. Entonces, por eso acá la unidad le vas a elevar al cubo porque estamos hablando de metros cúbicos. Vamos a ver el área lateral. El área lateral, pues también me están pidiendo, mira, y su área lateral. El área lateral, recuerda que es solamente los costados. ¿Y cuántas caras tiene? Tiene 4 caras. ¿Y cuál sería el área de cada carita? Si todas las caras tienen la misma medida, es un cuadrado. Entonces el cuadrado se calcula lado al cuadrado. Entonces el área vendría a ser acá 3 al cuadrado. Entonces de esa manera lo puedes determinar recontra sencillo. ¿Ves? Entonces acá vendría a ser, acá determinando la respuesta. Ya final vendría a ser 4, pero acá vendría a ser 9. 3 al cuadrado 9. 9 por 4 vendría a ser 36. Pero como estamos trabajando en áreas, la unidad o la medida, en este caso metros, debe estar elevado al cuadrado. Ya ves que es diferente, ¿no? Cuando hablamos volumen es cubo y cuando hablamos de área es cuadrado. Acá el área lateral solo hemos encontrado el área de todo el costado, no lo de arriba ni lo de abajo. Si tú quieres calcular de todo, tiene 6 caras, ¿no es cierto? En lugar de 4, ¿qué vas a colocar? Por 6. Entonces es solamente analizar y así vas a encontrar todos los valores que tú quieres. No hay problema, en matemática puedes determinar lo que tú quieras conveniente. A ver, calcula, dice el área. Calcula el área lateral. Muy bien, necesito el área lateral, o sea, todos los costados. Y el volumen del prisma. A ver, entonces primero vamos a calcular el área lateral según el orden de lo que nos están preguntando, ¿no es cierto? Entonces el área lateral, acá voy a colocar área lateral, va a ser igual a ¿qué? A ver, dime. Entonces, ¿cómo yo determino el área lateral de un prisma? Digamos en este caso, prisma rectangular, ¿no? Que tiene la base de una forma rectangular. ¿Cómo yo sé que es rectangular? Porque tiene largo, ancho y altura. Mira, bueno, la altura no importa para la base, ¿no? La base es un rectángulo porque tiene 2 lados diferentes. Ahora, y como estamos trabajando con prismas rectangulares, mejor dicho, prismas rectos, entonces sí o sí pues tiene que ser un rectángulo. Y si no hubiera hecho prismas, solamente prismas, hubiera cabido la duda que esto podría ser un prisma de repente rectangular, un prisma irregular. Entonces, pero como ya nos dice recto, ya, es un prisma, como te menciono, ya que tiene ángulos rectos. Ya vamos a calcular de una vez. Área lateral. Necesito ¿qué cosa? El perímetro de quién. Pero recuerda que ese perímetro debe ser de la base. Perímetro. Acá 2P. Acá vamos a colocar el 2P debe ser de quién. Perímetro. Acá vendría a ser perímetro de la base. Puede ser la base inferior o la base superior. ¿Está bien? Entonces acá vamos a entonces ese 2P significa perímetro de la base y vamos a ver lo de abajo. El perímetro de la base, en este caso de aquí, observa aquí, vendría a ser. En el fondo tenemos, acá tenemos 5, por lo tanto en el fondo vale 5. Si esto vale 3, esto vale 3 también. ¿Y el perímetro cuánto vendría a ser? 5 más 5 vendría a ser ¿cuánto? 10. Y 3 y 3 sería 6. O sea, en este caso de aquí, vamos a determinar que 2P, el perímetro de esta figura vendría a ser ¿cuánto? 16. Ya sabemos que el perímetro vale 16, o sea, con eso ya lo determinamos ya. Acá vendría a ser el perímetro, 2P. ¿Por cuánto? Ese es perímetro. Por la altura que vendría a ser 2. Vamos a colocar H de, digamos que generalmente se coloca H de altura que representa, ¿ya? El H representa altura, digamos, generalmente en geometría. Deberían colocar A, ¿no es cierto? A de altura, eso debería ser, ¿no? Bueno, acá vamos a continuar entonces. 2P, que es el perímetro, vale 16. Por la altura, que vale 2. O sea, estamos hablando aquí de ¿cuánto? 32 o no. 32, ¿qué cosa? Como estamos acá en unidades, vendría a ser unidades al cuadrado. Podrían ser metros, centímetros. Otra unidad. Acá vendría a ser ahora el volumen. ¿Y cómo voy a calcular el volumen? A ver, fíjate tu propiedad.
Para determinar, digamos, el volumen necesito solamente, acá está, mira, multiplicar tres números. ¿Cuáles? Ancho, largo, ancho y altura. Vendría a ser entonces acá multiplicar 5 por 3 por 2. 5 por 3 y por 2. Qué bonito. Ya está. Ya nos está saliendo aquí. Y prácticamente el resultado vendría a ser 5. Acá hay 6 por 30, ¿no es cierto? 30, ¿qué cosa? ¿La unidad cuál es la unidad? La unidad es 2. Entonces vendría... La unidad es 2. La unidad es, digamos en este caso, U. Pero como estamos calculando volumen, vendría a ser cúbico. ¿Tienes? Volumen tiene que ver con cubo. Ya está. ¿Algo más, profesor? No, eso es todo. Ya está, ya hemos terminado ese problemita. Vamos a hacer el problema número 3. El problema número 3. Sí, suficiente, tenemos tiempo. Vamos pasando recién 20 minutos han pasado. 20 minutos, profesor, para hacer, ¿qué? 2 problemas. Sí, pase, profesor, está demorando mucho. Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a ver. Dice, calcula el área lateral y el volumen del edificio. Acá tenemos un edificio. Ya vamos a cambiar. Entonces, si este edificio yo necesito pintar, entonces voy a pintar todas las caras. Si es que el edificio no está pues al costado de otros, ¿no es cierto? Si estuviese a otros, no voy a pintar a otras caras, solamente la frontal. Pero si estuviese solita, entonces sí voy a pintar los 4 lados para que se vea bonito, ¿no es cierto? Pero no voy a pintar lo que está abajo, debajo de la tierra no voy a poder pintar. Y tampoco el techo generalmente no se pinta, ¿no? Porque alguien, si alguno de ustedes ha andado de repente con avioncito o un helicóptero, se ha subido y pudo ver desde arriba, no todos los techos son el recicladero, ¿no es cierto? Porque hay un basural en todos los techos. Todo lo que no sirve, al techo. Entonces todos botan al techo. Entonces generalmente no se pinta, ¿bueno? Entonces va la parte de arriba. Por ahora vamos a estar calculando solamente todo el costado. ¿Cuánto vendría a ser el área lateral? Ya sabemos nosotros. El área lateral va a ser igual, qué bonito, mira por acá. ¿Quién está bonito? Está dictando, mira. El área lateral vendría a ser el perímetro de la base, que vendría a ser 2P, ¿no es cierto? A ese le vamos a multiplicar, ¿qué cosa? La altura. Entonces vamos a determinar, altura ya tenemos que vale 60, pues es altura, ¿no? Entonces, a ver, y el perímetro de la base estaría este de acá, es esto de aquí en realidad, es lo mismo que está acá. Entonces, si hablamos de perímetro de la base, estamos hablando que este lado vale 20. Este lado que vale 20 también vale, esto vale 20. Este que es 10, acá vale 10 y esto vale ¿cuánto? 10. Entonces el perímetro vendría a ser todo esto de acá, todo el contorno. 20, 20, 40, 10, 10 sería 60 o no. Entonces estamos hablando de que el perímetro que vendría a ser 2P de esta figura, digamos, vendría a ser ¿cuánto? O sea, de este de acá nada más, ¿no? De la base nada más. El perímetro de la base nada más. ¿Cuánto nos salió? 60, ¿no es cierto? Muy bien. 60 metros obviamente, porque perímetro solamente es lo que está de rojito, solamente el costado, recuerda perímetro. Mira. ¿Qué cosa hemos estudiado? Perímetro, todo el costado. Área, lo que voy a pintar. Volumen, lo que entra dentro de ese edificio. A ver, entonces, ya tres cosas que hemos hecho. A ver, observa por acá. Ya tenemos el perímetro, reemplazamos aquí. Qué bueno. Reemplazamos que el perímetro vale 60. Y la altura, profesor, vale 60 también. Bueno, vale 60 también. Altura que vendría a ser 60 también. Ya está. Multiplicamos esos dos y ya está nuestro volumen, no, nuestra área lateral. El área lateral es 6 por 6, 36, más 2 cerillos. Ahí está. Eso vendría a ser, pero como estamos calculando en este caso área, vendría a ser metros al cuadrado. Y ya está, ¿ve? Observa por aquí. Ahora vamos a determinar el volumen, ¿ya? El volumen. Un poco grande, ¿no? Bueno, es que las medidas también son grandecitas, pues. Siempre rectificando, acá 20, 20, 40 más 4, perímetro vendría a ser 60, 60, y altura vale 60, y ya está muy bien. Acá entonces vamos a continuar. El volumen solamente es multiplicar las tres medidas diferentes de esta figura. ¿Cuál sería? Largo, ancho y altura. O sea, vas a multiplicar ¿qué cosa? El 20. ¿Qué más? El 10. ¿Qué más? El 60.
Ya está, listo. Y con esto hemos terminado, mejor dicho, con este problemita. Problema número 3. Multiplicamos 2 por 1, 2. Ese 2 multiplicado por 6. Ahora solamente multiplicamos los números que están aquí. Ya. Casi se choca el carro. Casi se choca. Mira, vamos a hacerlo por acá. Acá vendría a ser multiplicando 2 por 6 vendría a ser 12. Ahí está, ya está 12. Pero como tenemos 3 ceritos, acompañamos 1, 2, 3. 12.000. ¿Qué cosa? Cuando estamos trabajando en la unidad metros, acá que colocamos metros al cubo. Eso vendría a ser el volumen. Entonces, el área solamente nos sale 3.600 y el volumen nos sale ¿cuánto? 12.000 metros cúbicos. Vamos a hacer el cuarto problema, dice calcula el área lateral. Solamente nos preguntan el área lateral. Y recuerda que el área lateral va a ser igual a ¿qué? Va a ser lo mismo que el perímetro de la base, 2P. Ese es el perímetro de la base. Multiplicado, ¿por qué? Por la altura. Ahí está, ya se acabó entonces. Eso es todo. ¿Qué debemos encontrar? Perímetro. Altura, ya tenemos que vale 12. Esa es altura, por favor. Ya, entonces vamos a determinar el perímetro. 2P. ¿De quién? De este de acá arriba, ¿ya? 2P. Ese es el perímetro. ¿De quién? De esta figura que es la base. ¿Qué forma tiene? Un triángulo. O sea, ¿qué cosa es? Un prisma triangular. Pues ya está. Entonces acá tenemos 1, 2, 3 puntitos. ¿Qué significa? Que todos los 3 lados tienen la misma medida. Entonces si esto vale 3, ya sabemos que este lado también mide 3 y este lado mide 3. ¿Y cuál es el perímetro? 3 más 3 más 3, 9. Eso vendría a ser el perímetro. ¿9 qué? 9 unidades porque estamos trabajando en unidades. Quiere decir que el área lateral, en lugar de 2P voy a colocar 9U. Pero ya no voy a colocar el U. Aunque puedo colocar para explicarte por qué sale el cuadrado. Voy a colocar para explicarte por qué sale ese cuadrado. Ahí está. Por H, ¿cuánto es? H es la altura que vendría a ser 12U. Ya está. ¿Saben por qué sale ese, digamos, cuadrado? Por esta unidad. Área vendría a ser 9 por 12, 108. ¿Ya? U por U vendría a ser U por U. Si las bases se repiten, se coloca la misma base y se suman los exponentes 2. U elevado al cuadrado. Si es área, estamos hablando de que debe estar la unidad elevada al cuadrado. ¿Y por qué sale el profesor cubo? Por este motivo. Mira, acá vamos a hacer una nubecita y vamos a explicar por acá para mandarte 1 hora de video, bueno, ¿cierto? Ahora acá vamos a ver. Escalera 20. ¿20 qué? 20 M. Eso es lo correcto, eso es lo correcto, solo que no coloco las letras para no tener, digamos, una operación muy extensa. Entonces debería hacerse así. 20, 10, pero lo que profe entonces, ¿por qué no lo hace? Debería, ¿cómo no lo va a hacer ya? Mira acá, multiplicamos los números, ya sabemos cuánto nos sale, 12.000. Ya está, eso sabemos. Ahora, M, o sea, estás hablando de M por M por M. Si la base se repite, el profesor se coloca una sola vez, el profesor Claudio. ¿Qué pasa? Acá si el exponente es 1, 1, 1 que no se observa, 1 más 1 más 1 es 3. Ahí está, entonces acá vendría a ser m elevado al cubo de 3 m's que se están multiplicando. Y eso es lo que sale en realidad. Es por eso que se coloca metros cúbicos. Entonces esta justificación que te estoy dando es justificación de operaciones algebraicas, cómo sale el cubo, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que el cubo se coloca porque estamos hablando de ¿qué? De un sólido que tiene, ¿qué cosa? Todas las aristas iguales y todas las caras iguales. Se llama, ¿qué cosa? Un cubo. Por eso, ¿no? Es este tipo, ¿no es cierto? Todas las caras son iguales y todas las aristas son iguales. A eso se le llama cubo. Muy bien. Bueno, hasta aquí alumnos. Nos está viendo para la siguiente oportunidad. A estudiar nada más. Chao.